Buenas tardes a todos. Mi nombre es Suyay Mathieu, soy parte de la Red APE. Como les decía, la Red APE es un grupo de profesionales vinculado a las relaciones internacionales que desde el sector público y privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, que buscamos generar un espacio de debate en pos de fortalecer una inserción inteligente de la Argentina en el mundo, que contribuya al desarrollo nacional y regional con inclusión social. Y específicamente la charla de hoy ha sido organizada por la Comisión de Asuntos Asiáticos. Como la mayoría de ustedes saben, las relaciones entre China y Argentina comienzan en febrero de 1972 y actualmente esas relaciones se profundizan aún más y más. China es una potencia en crecimiento que ofrece beneficios para América Latina y específicamente para Argentina. Y en ese contexto, para aquellos países que menos infraestructura tienen, como es nuestro caso, y que más lo necesitamos, la iniciativa que nos propone es sumamente atractiva. Para interiorizarnos en el tema, en la cuestión específica de la iniciativa de la Franja y la Ruta, o la nueva Ruta de la Seda, contamos hoy con un experto en el tema, que es Francisco Tayana. Francisco es egresado del Nacional Buenos Aires, es licenciado en Historia en la Universidad de Torquato y Tela, cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford y una maestría de Estudios Chinos en Pekín. En el año 2017 publicó su primer libro, que es Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en la historia nacional, y actualmente se encuentra editando, o en edición, su segundo libro sobre la historia de las relaciones sino-argentinas entre 1945 y 2020. Le doy la bienvenida a Francisco y le agradezco la oportunidad de compartir hoy con él una charla tan interesante como esta. Buenas tardes a todos, muchas gracias Suyay por haber organizado esto y haberme invitado. Muchas gracias a todos aquí presentes y especialmente a la Red APE. Bueno, para ir entrando un poco en el tema de qué es exactamente esta nueva Ruta de la Seda o la iniciativa de la Franja y la Ruta, bueno, esto que ha pasado por tantos cambios de nombre y tantas transformaciones, es un proyecto que parece día a día irse expandiendo. Hay que hacer un poco de contexto inicial para entender precisamente qué es lo que significa la iniciativa de la Franja de la Ruta, tanto para China como para el resto del mundo, como para nuestro país en particular. Comenzando con China, la iniciativa de la Franja de la Ruta refleja una situación muy inusual en la historia china. Una situación de hecho inédita, lo cual es bastante excepcional cuando tomamos en cuenta que es un país que tiene varios milenios. En términos generales, casi cualquier cosa a la que se enfrente China es un obstáculo, es un desafío, es un peligro al cual ya se ha enfrentado antes en su historia. Pero en este primer cuarto del siglo XXI, China se enfrenta a una situación inédita, que es la siguiente. China, por sus dimensiones inmensas, sus vastos recursos humanos, sus vastos recursos materiales, su espacio geográfico, su cultura, su economía, a lo largo de toda su historia imperial, que transcurre durante unos sólidos 23 siglos, siempre ha sido un ente muy autárquico, muy independiente, muy autosuficiente, y esto siempre ha reflejado, digamos, y ha formado el pensamiento de sus gobernantes. Un buen símbolo de esto es el propio nombre de China en chino, que viene a ser Zhongguo, que es reino del centro. Es decir, el reino central, el país del medio, frente al cual gira una pequeña periferia bárbara, al cual se mira con una mezcla entre desinterés y escasa curiosidad. Digamos, un país que pasó varios siglos construyendo una muralla de unos 8.000 kilómetros de largo para separarse, digamos, de sus fronteras un poco más volátiles, muestra una gran confianza en su autosuficiencia. Y realmente este pensamiento fue predominante hasta las últimas décadas, digamos, de la historia imperial, y tenía algunos sustentos materiales bastante sólidos. Por dar unos ejemplos, hacia 1830, y aún a pesar de
de que la revolución industrial se venía desarrollando hace varias décadas, la China imperial, que en ese momento se encontraba bajo la dinastía Qing, representaba un territorio de unos 13 millones de kilómetros cuadrados, más grande que la Europa continental. Tenía unos 300 millones de habitantes y representaba algo así como la cuarta parte del PBI del mundo. Un imperio, un estado, digamos, de esas vastas dimensiones, tenía, digamos, unos argumentos legítimos para poder justamente orgullecerse de su propia autosuficiencia. El concepto de que nada bajo el cielo faltaba en el imperio chino, y que China como un pilar, digamos, autosustentable, reflejaba, digamos, una vanguardia cultural, civilizatoria, económica, política del mundo, tenía sus sustentos. Esto, sin embargo, concluyó muy dramáticamente para el pueblo chino con el avance de las potencias industriales, primero europeas y después una asiática, que fue el caso del Japón imperial. La correlación de fuerzas, tanto económica como militar, empezó a cambiar con sobre todo la segunda revolución industrial del siglo XIX, ya cuando empezamos a tener mejores barcos, mejores armas de fuego, mejores ferrocarriles, la industria realmente se expande, no solo en Inglaterra, sino buena parte de la Europa continental, y la dinastía Qing enfrenta, por un lado, una crisis externa con el avance de estas potencias europeas sobre su territorio, y por otro lado una crisis interna cuando esa legitimidad imperial empieza a corroerse y finalmente colapsa. China, durante un par de décadas después del colapso del sistema imperial en 1911, prueba distintos sistemas de gobierno, el país se enfrenta a una serie de desafíos nuevamente internos como externos, muchas guerras civiles, una descentralización bastante fuerte del poder, y finalmente el avance del imperialismo japonés, sobre todo en la década de los 30 y en la primera parte de la década de los 40, que tendrían nuevamente un efecto devastador sobre China y sobre su población. Un dato que mucha gente desconoce: China es de hecho el segundo país con más muertos en la Segunda Guerra Mundial, solo detrás de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las muertes chinas se calculan, si bien, digamos, las estadísticas difieren, se calculan entre unas 10 y 20 millones de personas. Con lo cual, digamos, la pérdida humana fue catastrófica. Sin embargo, el propio esfuerzo de guerra, digamos, fue lentamente reunificando el país, y después en la segunda parte de la década de los 40, en el último tramo, China finalmente logra resolver sus conflictos civiles con el triunfo de la Revolución Comunista y la creación de la República Popular China. En muchos sentidos, si bien, digamos, la China de Mao tenía mucho ese fervor militante socialista, sus aspiraciones universalistas como participante en la vanguardia de la revolución proletaria mundial, el concepto de la exportación del pensamiento Mao Zedong, el concepto de la exportación de China como un modelo revolucionario, la formación de militantes y cuadros partidarios. Si bien tiene ese aspecto más universalista propio de las versiones más fervientemente militantes de lo que fue la experiencia comunista, en muchos sentidos la República Popular reprodujo varias de la antigua cosmovisión imperial en cuanto a la autarquía, la autosuficiencia. Entonces, durante la época de Mao, China era un estado que se pensaba a sí mismo como muy parado sobre sus propias fuerzas, y que el desarrollo y la construcción de esa China socialista justamente debía darse en base a los recursos materiales y humanos de la propia República Popular. En base a esto, la experiencia maoísta, digamos, tiene algunos grandes méritos. La primera industrialización del país, el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de la industria pesada, la creación realmente de una clase obrera urbana moderna como la entendemos nosotros, la reconstrucción del aparato estatal, algunos méritos científicos notables, el desarrollo de un arma nuclear propia en los años 60, ya sin ayuda de potencias extranjeras, con algunos legados un poco más complicados que mostraban algunas de las falencias de ese sistema y algunas de las falencias, digamos,
de ese proyecto, de una de sus políticas, como el gran salto adelante, en el cual, llevando adelante una aceleración, digamos, sobreacelerada del país, terminó en una crisis alimentaria muy severa que también dejó un costo humano muy significativo. Bueno, a pesar de esto, digamos, para resumir, este es un poco el complejo legado de la época maoísta, que de todas maneras sigue ubicándose en más la vasta evolución de esta China más autárquica. Es recién con las reformas de mercado introducidos por el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, a finales de la década del 70, que ahí empieza un proceso en el cual, este proceso inédito del que estamos hablando de China. A partir de Deng, China hace una serie de reformas de mercado de su economía. No se vuelve capitalista como a veces se ha argumentado. Ellos, su modelo económico, lo definen como socialismo con características chinas, que digamos es un híbrido bastante interesante y los detalles eso da para discutirlo mucho, pero lo vamos a obviar en esta instancia, pero que tiene un carácter fundamental. A partir de ese momento, la República Popular China empieza a ligarse como nunca antes con la economía global. China empieza a recibir masivas cantidades de inversión de capital. Esta es la China que se vuelve la fábrica del mundo, esta es la China del Made in China, esta es la China que realmente empieza a volverse una gran exportadora, basada principalmente en sus vastos recursos humanos, que le permite hacer manufactura a una escala sorprendente. Esto, sin embargo, le va desarrollando mucho el país, va desarrollando mucho su gente, hay mucha transferencia de tecnología, va sofisticando su industria, y es con el cambio de siglo que empezamos a ver una China más como la reconocemos hoy, que ya su economía no se basa solo en esas grandes manufacturas, sino que empieza a desarrollar ciertos sectores de punta tecnológicos que ya se encuentran en condiciones de empezar a competir en el mercado global, ya empieza a desarrollar unos sectores de vanguardia muy interesantes, muy innovadores, muy dinámicos. Y también es una sociedad, una China que se va volviendo mucho más rica internamente. Y esto, digamos, tiene dos correlaciones. Por un lado, China no solo se va volviendo cada vez más dependiente de los mercados internacionales para poder colocar los productos que produce, sino que también China necesita cada vez más de esos mercados internacionales para las importaciones que necesita su propia economía. Y esto ya ha sobrepasado, digamos, la etapa de que solo necesita energía o materias primas, sino que también el público consumidor chino va demandando importaciones cada vez más sofisticadas y productos cada vez de mayor gama. Esta es la situación inédita de China. China, por un lado, hace mucho tiempo que no era tan próspera, que en términos comparativos no era tan desarrollada, pero sin embargo, son estas mismas cosas, digamos, que han impulsado el desarrollo chino, que también la han vuelto como nunca antes vulnerable a los vaivenes de la situación internacional. China es un país que actualmente no produce toda la comida que consume, cosa que es un factor muy importante para un pueblo, digamos, que tiene una memoria reciente de haber sufrido una hambruna catastrófica. China es un país dependiente en varios recursos energéticos estratégicos, petróleo, gas, algunos minerales. China, digamos, se encuentra intrínsecamente ligada al resto del mundo. Y esto es particularmente complejo, un poco por la ubicación que tiene China en el mapa. China es el país que tiene la mayor cantidad de fronteras del mundo. China, por vía terrestre, comparte frontera con 14 países. 4 de ellos, potencias nucleares. Son Rusia, Corea del Norte, Pakistán y la India. China comparte una frontera con Afganistán. Marítimamente, China comparte fronteras con varios otros países con los cuales ha tenido una historia compleja. Corea del Sur, Japón, las Filipinas. Entonces China se encuentra en este espacio geográfico complicado. A esto se le suma el hecho de que
China, la economía china actualmente tiene un talón de Aquiles muy importante, que es el estrecho de Malaca. En el sudeste asiático hay un pequeño corredor por la zona de Tailandia, Malasia, y específicamente donde está la ciudad-estado de Singapur. En el estrecho de Malaca transita una gran parte del comercio internacional. Actualmente China es un país que no tiene una gran supremacía naval y es un país que todavía la proyección de poder es una cosa que le cuesta mucho desarrollar, está en proceso, pero todavía le cuesta desde un punto de vista logístico. Y hoy por hoy, una flota colocada en el estrecho de Malaca que haga un bloqueo detiene la economía china. Y actualmente China no tiene una capacidad para responder a eso. Ese es un gran talón de Aquiles que China está particularmente al tanto. Y es por eso que China ha empezado a desarrollar una serie de respuestas. La más famosa de estas es la iniciativa de la Franja de la Ruta, que justamente lo que es un proyecto de desarrollar infraestructura, particularmente puertos, aeropuertos, túneles, puentes, ferrocarriles, gasoductos, a lo largo del continente euroasiático, que después se fue expandiendo hacia África, se ha expandido a Latinoamérica, se ha expandido al Ártico, y eso a China le permite, al conseguir una serie de puertos a lo largo del mundo, agilizar mucho sus transacciones navales, y al desarrollar varios caminos de aprovisionamiento terrestres, le da mucha mayor garantía y seguridad a la República Popular China de evitar lo que ellos siempre han temido, digamos, que es el cerco estratégico, que es un concepto estratégico que tienen muy incorporado, que es el miedo a ser rodeados. La Franja de la Ruta soluciona este problema. Pero digamos, este es lo que podemos llamar el primer nivel de la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es el más puro y duro geopolítico de los imperativos estratégicos. Hay un segundo nivel, que es el comercial, que realmente la Franja de la Ruta es, sin lugar a dudas, el proyecto de infraestructura más ambicioso del siglo, y razonablemente uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia, que realmente permitiría unir el continente euroasiático principalmente, pero otras regiones del mundo también, muy necesitadas de infraestructura, dicho sea de paso, en un proyecto que realmente puede revolucionar el comercio mundial, donde se logre construir un sistema de ferrocarriles eficientes, dinámicos, modernos, veloces. Los tiempos de comercialización, por ejemplo, digamos, entre los grandes centros de manufactura chinos y el mercado europeo se reducirían drásticamente, lo cual incorporaría, digamos, un nuevo dinamismo al comercio mundial, desarrollando también muchas de las zonas en el medio, particularmente Asia Central, que digamos, funciona un poco, digamos, como el punto medio, la clave entre Asia del Este y Europa. Es una región con decenas de millones de personas y gran potencial para desarrollarse. Con lo cual también el proyecto de la Franja de la Ruta tiene esta fuerte pata de desarrollo. Y finalmente, llegando a un tercer nivel de la iniciativa de la Franja de la Ruta, podríamos llamarlo el nivel un poco más intangible del valor de la Franja de la Ruta. Lo que esencialmente significa esta iniciativa, y por eso es importante ver cuándo surgió, que fue justamente en la década pasada y no antes, la Franja de la Ruta es la alternativa china a la globalización. Mejor dicho, es la propuesta china para la globalización. Si bien la República Popular en varios sentidos ha sido beneficiada y en algunos ha encontrado sus límites con el proceso de globalización actual, la Franja de la Ruta propone una alternativa, o si se quiere, un segundo tomo, en la cual ya la globalización no sea un monopolio de las potencias occidentales industrializadas, que son los que vienen llevando adelante este proceso, bueno, prácticamente desde Colón, y realmente abrir un nuevo capítulo con una serie de implicancias para el mundo en desarrollo, del cual China se siente firmemente parte, y para el sur global. Y en este sentido no es casual que hayan elegido, digamos, la imagen de la antigua franja, la antigua ruta de la seda. Este es un poco el modelo de globalización que propone China.
no una China que se expande, sino una China que unifica, una China que atrae hacia ella a través de estos caminos y logra un modelo alternativo de globalización. China es un poco por muchos de sus sistemas, digamos, China es un país que ha tendido a pensar el crecimiento de su influencia a través de una cosa más, si se quiere, gravitacional, que las cosas vengan hacia China. Y es un poco en ese sentido el que se ha desarrollado este proyecto. Esta propuesta, además de, digamos, una globalización alternativa que implica la franja y la ruta, propone una serie, digamos, mecanismos, tales como financiamiento, inversiones, cooperación, que rompe justamente con el monopolio de las instituciones globales actuales y propone modelos alternativos como el Banco Asiático de Inversión, los proyectos de la Franja de la Ruta, algunos compatibles de seguridad, como es el Grupo de Cooperación de Shanghái, eso más enfocado en Asia Central, pero justamente lo que implica es la nueva China ante el mundo. Una China que, frente, digamos, a los avances, lo que ellos llamarían más antiglobalización, que ven claramente en la presidencia de Donald Trump o en fenómenos como el Brexit, en la segunda mitad de la década pasada, China dobló su apuesta por la globalización. Y actualmente China justamente es un país que busca incorporarse y busca justamente integrarse al mundo con fuerzas renovadas. China ha tomado un rol mucho más decisivo en el escenario internacional. China se ha intentado colocar a la vanguardia de varias temáticas importantes, como por ejemplo el cambio climático, en la cual China ha tenido un historial mixto, y es cierto que el desarrollo industrial chino ha tenido un impacto ambiental significativo, y al mismo tiempo China es actualmente uno de los países que más invierte en energías renovables del mundo. O sea, es, digamos, uno de los centros de manufactura, desde molinos de viento, paneles solares, invierte también mucho en energía nuclear y energía hidroeléctrica, como alternativas a los tradicionales petróleo o carbón. Y, digamos, ha hecho cada vez mayores esfuerzos por llevar adelante esta globalización, una globalización distinta, en un momento donde la globalización parece cuestionada y un retroceso. En eso también es muy significativo la Expo de Shanghái, que este año vamos a tener la tercera edición, que es justamente una feria de importaciones. Es un espacio creado por China justamente para que los países del mundo desplieguen qué es lo que ellos le pueden vender a China. En línea, digamos, a sus tradicionales mandatos de la cooperación win-win, una ganancia mutua, y bajo a la tradicional diplomacia china de algunos valores fundamentales como el respeto a la soberanía, la no intervención en asuntos internos de otros países, la coexistencia pacífica, etc. Un poco esto, digamos, es un poco lo que le ofrece China al mundo y la significancia que tiene la iniciativa de la Franja de la Ruta para China en sí mismo. ¿Qué significa más puntualmente para nuestro país y para nuestra región? Y la verdad que actualmente no se ve en el horizonte previsible alguna alternativa que ofrezca tantas oportunidades para Sudamérica. Una región que tradicionalmente ha tenido una falta de inversión en infraestructura notable, una región que, digamos, se enfrenta a algunos desafíos objetivos inmutables que tienen que en algún momento empezar a ser contemplados. Por decir un dato de color, Sudamérica es un territorio más grande que Rusia, cosa que en términos generales es un dato que muchas veces la gente no toma en cuenta, pero digamos, es un territorio con poca conexión entre los países, en los cuales los países son vastos. Brasil es el quinto país más grande del mundo, Argentina es el octavo país más grande del mundo. Aún en los países que pensamos como pequeños, como Uruguay, Uruguay es más grande que Inglaterra. Las distancias son vastas, la necesidad de infraestructura es alta, y realmente en este momento no se ven alternativas de alguna potencia o alguna institución que esté dispuesta a invertir tanto, digamos, en el desarrollo de nuestra región. Al margen de eso, igual, yo creo que también la iniciativa de la Franja de la Ruta
ofrece una oportunidad para un proyecto del que mucho hemos hablado y ocasionalmente en el plano institucional y político hemos logrado avanzar, pero que tradicionalmente hemos tenido dificultades para traducirlo al plano concreto de lo material, que es la integración latinoamericana. Yo creo que la iniciativa La Franja y la Ruta puede y debe ser un vehículo, un motor para la integración latinoamericana. Digamos, al ser justamente un proyecto continental y de vasta escala, tiene mucho potencial para poder desarrollarse en ese sentido. Sin embargo, yo creo que ahí la cosa más fundamental es, sobre todo, cuáles son las iniciativas de los gobiernos de nuestra región por intentar diseñar e impulsar y trabajar esa agenda. Digamos, la iniciativa La Franja y la Ruta no va a integrar a Latinoamérica por nosotros, no van a hacer nuestro trabajo por nosotros y no van a, y sus prioridades no son necesariamente las nuestras, a pesar de que son compatibles. Pero justamente en esto, digamos, como la diplomacia en general, este es justamente el trabajo de la política exterior, es ver cómo se compaginan y cómo se compatibilizan las prioridades de distintos jugadores para lograr un beneficio mutuo. Y en este sentido, yo creo que realmente la iniciativa de La Franja y la Ruta, tanto para nuestro país como para nuestra región, ofrece una oportunidad histórica en una circunstancia en la cual no hay muchas otras alternativas viables, digamos. Estamos enfrentando un mundo post-COVID, un mundo con un Estados Unidos en un creciente hermetismo, retroceso e introspección, una Europa que con dificultad está transitando sus diversas crisis en un mundo post-Brexit, y en un mundo en el cual otras potenciales futuras potencias, tal como la India, todavía no han terminado de despegar. Y en ese sentido, yo creo que realmente la iniciativa de La Franja y la Ruta ofrece una oportunidad única. Pero justamente ahí, y reitero nuevamente, y esto no lo puedo subrayar lo suficiente, es justamente ahí está el desafío de nuestra clase política, nuestra clase diplomática, nuestras sociedades, de debatir estos temas, buscar cuáles son nuestros intereses principales y poder realmente trabajarlo para hacer un proyecto coherente, aplicable y resoluble. Entonces, bueno, este más o menos es la introducción general del tema. Y si les parece bien, ya podemos pasar un poco más a la etapa de preguntas y respuestas. Sí, la verdad es que me quedaría charlando y preguntando un montón. Te agradezco muchísimo. Sé que sos un experto en el tema, he escuchado charlas tuyas también, históricas sobre todo. Y de acuerdo a lo que explicaste más o menos en esta charla, me gustaría primero preguntarte a mí, como para después abrir el debate, la gente del chat, si quieren ir haciendo preguntas. Lo que a mí me interesaría saber, bueno, mucha gente considera que esta iniciativa de La Franja de la Ruta la ven como un aprovechamiento de China, si se quiere, como una posible amenaza que implica que los nuevos desarrollos tecnológicos estén en manos de los chinos, si son confiables, si los conocemos bien. Bueno, esta especie de desconfianza que hay, me gustaría que expliques vos un poco cómo el gobierno chino está tratando este tema y si tenés algún dato sobre eso en ese punto. Y después también hablaste sobre el proceso de integración en este contexto de pandemia y también me gustaría que te explayes un poco más en qué tipo de cooperación queremos con China, qué tipo de consenso deberíamos llevar a cabo hacia adentro como país para poder luego vincularnos no solo con China, sino también con las grandes potencias. Y en este tipo de cooperación que queremos realizar, no solo desde Argentina, sino también de la región, ¿qué liderazgo conjunto deberíamos llevar a cabo con Brasil y con Chile? ¿Por qué no? En el marco de qué proceso de integración, del Mercosur, de Prosur, de cualquier bloque, que me gustaría saber tu opinión respecto a esto. Más que nada sabiendo las diferencias políticas de ambos líderes políticos de estos dos países, ¿no? De Brasil y Argentina. Bueno, por ahora yo tengo esas consultas y después quedo abierto y leo los chats y te voy diciendo. Muchas gracias. Bueno, para empezar con tu primer pregunta, si la tecnología china es una amenaza.
A ver, este es un poco un desafío en el cual nos enfrentamos a los que nos dedicamos a este tema, que, digamos, China, y sobre todo, digamos, en épocas recientes, es un país al cual se ha enfrentado, por lo menos de un sector, digamos, de la política o el periodismo, a a unas parcialidades un poco negativas, digamos. Eh, Muchas veces se tiende a retratar a China en una luz un tanto negativa en algunos puntos, sobre todo con cosas como, por ejemplo, el 5G, desde de las teorías conspirativas que vemos de las fake news de que las antenas de 5G producen coronavirus, igual ridículo, hasta algunas un poco más factibles, pero no por eso menos paranoicas, de, bueno, si tenemos la red de 5G y los celulares chinos y el gobierno chino nos va a espiar, y etc. A ver, yo en esto me referiría a un punto que es un poco más concreto, que podríamos hablar de todas las ventajas que podría tener desde el desarrollo a la soberanía, a la seguridad, de nosotros desarrollar nuestros propios sistemas de comunicación y nosotros estar en control de ellos. Magnífico, sería fantástico. Esa no es nuestra situación actual, ni estamos cerca de ello, digamos. Argentina es un país que, para muchas de sus comunicaciones, digamos, somos muy dependientes de, digamos, las potencias industriales más avanzadas. Nosotros no fabricamos iPhones y no lo vamos a hacer en ningún momento pronto. Nosotros no vamos a desarrollar el 5G nosotros no controlamos la Internet. Nosotros, digamos, somos un país que sí, tiene ciertas vulnerabilidades a ser espiado, potencialmente podemos ser blanco de ciberataques, sí, pero todo eso es cierto hoy, actualmente, con las cosas que ya tenemos. Ahora, si vos me decís que Estados Unidos desconfíe del 5G chino y prefiere desarrollar el suyo, bueno, válido, tendrán sus argumentos. Nosotros no estamos en esa competencia. Nosotros estamos en otra situación, que nuestras situaciones, nosotros tenemos que ir desarrollando nuestras telecomunicaciones y muchos de los sectores, digamos, de avanzada a través de la importación de tecnología. Y yo creo que en eso, digamos, o sea, frente a nuestro dilema actual, a mí me parece que lo más sensato es justamente diversificarnos y tener tecnología de distintos lados e ir buscando siempre la mejor, la más competitiva en términos de tecnología, en términos de costo-beneficio, precios, etc. Pero diversificar nuestra red, digamos, y no justamente atarnos a ningún país en particular, con ningún modelo tecnológico en particular, creo que nos da digamos, una cierta cintura para ir balanceando los vaivenes un tanto complicados de la geopolítica que seguramente se van a venir. Uno podría hablar, digamos, si el 5G sí, si el 5G no. Hasta ahora, digamos, los mayores escándalos de espionaje masivo no han venido de la República Popular China, han venido de Estados Unidos, que recordemos, hasta le espiaban el teléfono a Angela Merkel, que se supone que es uno de sus aliados cercanos. Así que, bueno, eso es un poco la realidad a la que nos enfrentamos. Respecto de cuál tiene que ser nuestro rol en Sudamérica, a ver, naturalmente, digamos, por sus dimensiones, por su importancia, por su gravitación, claramente el país más importante del Cono Sur es justamente Brasil. Actualmente Brasil se encuentra en una situación compleja, ocasionalmente bordeando lo bochornoso con la presidencia de Jair Bolsonaro, y no, la verdad que no está en su mejor desempeño diplomático ni en su momento de mayor prestigio internacional. Ahora, Bolsonaro es una figura efímera cuando pensamos, digamos, el desarrollo de las relaciones continentales. Y la verdad que ni la correlación de fuerza entre los países va a cambiar, ni nuestros intereses comunes van a cambiar en ningún momento pronto. Con lo cual, ahí lo que sí tenemos que ir desarrollando es pensar y debatir cuáles son cuál es nuestro interés con Brasil en el largo plazo. Y ahí, bueno, tenemos un par de opciones. Está el camino del enfrentamiento, que no pareciera ser ni particularmente provechoso, ni particularmente factible. No se sabría, además, pelearnos por qué.
No somos países que tengan ni territorios sin disputa, ni grandes rivalidades, ni una carrera armamentística. No hay, digamos, una hipótesis de conflicto real creíble hoy con Brasil. ¿Podemos elegir el camino de la indiferencia? Bueno, como tantas otras lo hemos hecho a lo largo de nuestros siglos, no parecía ser particularmente provechosa. O sea, no veo un logro tangible en eso. Y entonces, la tercera opción que nos queda es la cooperación. Y en eso, digamos, sí tenemos un interés en largo plazo en cooperar con Brasil, en integrar nuestras economías, en intentar sofisticar, fortalecer nuestros foros internacionales en comunes, nuestras instituciones regionales, para, digamos, ir lentamente creando una integración sudamericana, por lo menos, más sólida. Y la realidad es esta. Nosotros no somos capaces, no tenemos las dimensiones, los recursos o la iniciativa de hacer una integración sudamericana excluyendo a Brasil. Lo cual necesariamente tiene que ser con Brasil adentro, y ese es el punto de partida a lo largo de cómo pensar este proyecto para futuro. Y reitero, en esto, sí, la situación actual podríamos definirla como subóptima, si fuésemos generosos. Pero reitero, Bolsonaro es una figura efímera, Brasil no. Y en el futuro previsible realmente va a ser un actor, digamos, inevitable con quien ir trabajando estos temas. Lo último tal vez que me quedó y que también hice una pregunta es ¿qué institución debería o podría debatirse cómo aprovechar la iniciativa china a nivel regional? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, puntualmente para aprovechar con la iniciativa china, yo creo que ahí lo que habría que hacer, que es una cosa que en general no se ha hecho, es ver si se puede crear algún foro regional, multilateral, para llevar adelante la iniciativa de la Franja de la Ruta. Realmente China, para el tema de la iniciativa de la Franja de la Ruta, prefiere en general acuerdos bilaterales. Digamos, no los culpo, tiene mucho sentido, es más fácil ir arreglando con países de a uno, más puntualmente, es menos engorroso, es más sencillo, es más práctico, sí. Sin embargo, yo creo que la dimensión multilateral, si bien va a ser más trabajosa, requiere mayor esfuerzo y una mayor voluntad de parte de todos los integrantes, creo que va a rendir mejores frutos en el largo plazo para todos. Para el caso latinoamericano permitiría, digamos, a ir desarrollando, ir coordinando nuestras políticas regionales de una manera más dinámica y más sencilla, y potencialmente de una manera más fructífera. Y yo creo que para el lado chino, creo que también va a dar mayores frutos en largo plazo, pues justamente al tener un carácter multilateral, yo creo que eso, digamos, profundiza el compromiso de todos los países individuales. En una región del mundo en la cual tradicionalmente los países suelen tener una orientación diplomática un tanto volátil, digamos. O sea, es una región del mundo en la cual las orientaciones diplomáticas de los países pueden cambiar abruptamente con un cambio de gobierno, aún en una transición democrática. Y yo creo que justamente un marco multilateral consolida algunos ejes de esa política regional en conjunto, que creo que en el largo plazo, digamos, da un piso, da un cierto piso al cual siempre se puede ir trabajando, y un marco acerca de cómo comportarse. Bien. Bueno, y ahora hay varias preguntas. Primero, Laura Gato consulta, ¿cómo crees que Latinoamérica puede aprender de las experiencias de la inversión china en Asia y los países de África? A su vez, también relacionada a esta pregunta, te podría consultar, si querés relacionarla, cómo podemos vincularnos con China saliendo de la clásica relación de productos primarios por bienes de alto valor agregado. Bueno, en relación con... Uy, no. Hola. Ahí se está cortando un poco, a ver.
Guardamos un instante que seguramente él tiene problemas de conexión. Ahí está. Buenas. Hola. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, no te vemos, pero te escuchamos. A ver. Eso es raro porque tengo la cámara prendida, pero bueno, creo que ahora va a volver. Las inversiones en China y África, en Asia y en África. Bueno, son dos. Las inversiones en Asia y en África es un poco comparar peras con manzanas, ¿no? En el sentido de que son realidades bastante diferentes y que responden a distintos imperativos. Yo creo que las inversiones en Asia suelen ser con estados un poco más consolidados, más desarrollados materialmente, con unas instituciones un poco más sólidas. Mientras que el caso de África, digamos, África en este momento está teniendo algo parecido a lo que nos pasó a nosotros con el siglo XIX. Nuestro siglo XIX, los países de América Latina obtuvieron su independencia, seguido en general por un prolongado periodo de conflictos internos, y después de unos entre 50 y 70 años, fueron logrando, consolidando gobiernos nacionales un poco más sólidos, y una vez que eso se produjo, empezaron a recibir inversiones de capital extranjero, y con eso llevamos adelante nuestro primer proceso de integración con la economía mundial. África está un poco en esta última etapa. Se independizaron los países en los 50, en los 60, tuvieron sus periodos de conflictos civiles, sus procesos revolucionarios, y en las últimas décadas, en los últimos años, en general se han ido estabilizando bastante. Y ahora, con un panorama un poco más asentado, han empezado a integrarse de otra manera al mercado mundial, todavía, digamos, con ciertos niveles de precarización, con un montón de desafíos y un montón de complejidades. Y yo realmente no soy un experto en África, así que tampoco voy a entrar en detalles porque voy a patinar, pero estos son un poco los desafíos. Asia Central, por otro lado, Asia Central, con la excepción de Afganistán, eran todas repúblicas soviéticas, eran todo parte de la URSS. Y antes de eso habían sido parte de la Rusia zarista durante siglos. Entonces, digamos, son países que con otras instituciones, con otra experiencia histórica y con otra capacidad, digamos, de ir defendiendo sus intereses. Respecto a la cooperación de Argentina y China, que vos me preguntaste, bueno, la cooperación entre Argentina y China en realidad es bastante más dinámica, bastante más profunda y bastante más variada de lo que mucha gente supone. Sin meternos en el plano económico, Argentina y China son países que cooperan hace décadas en una serie de áreas bastante sofisticadas, desde la energía nuclear hasta el sector antártico, hasta lo aeroespacial, a lo agroindustrial, a lo medicinal, digamos, desde la biología hasta la cultura, digamos, son países que han tenido una experiencia de cooperación bastante longeva y que en muchos ámbitos, digamos, también han sido bastante horizontal. Digamos, así como han habido muchas inversiones chinas en Argentina, han habido muchas inversiones argentinas en China, ha habido transferencia de tecnología de ambos lados. Bueno, tenemos el caso de la estación la estación de observación del espacio lejano en Neuquén, digamos que es una de las primeras iniciativas chinas de ese estilo fuera de su propio territorio. Digamos, y eso realmente los sectores en los cuales Argentina y China pueden cooperar y cooperan son vastos. Y que da para realmente que se siga diversificando y se siga profundizando digamos, en un futuro previsible. Las condiciones para eso están. Y un poco
te referías vos, digamos, a cuáles son las posibilidades de exportación de productos con mayor valor agregado a China. Altas, son altas. El problema ahí, sobre todo el problema que se enfrentan los productores argentinos, tradicionalmente es el problema de la escala. Y claro, porque el mercado chino es tan vasto, la séptima parte de la humanidad, que muchas veces, digamos, los productores argentinos no pueden colocar ciertos productos en China simplemente por el hecho de que no producen lo suficiente para que a un importador chino le justifique hacer esa compra. Pero ahí, digamos, y esto lo podemos expandir a otras áreas de nuestro país, yo creo que ahí es fundamentalmente un problema organizativo. Desarrollo de cuáles son unas ciertas perspectivas en largo plazo y realmente las posibilidades para digamos, empezar a hacer exportaciones de mayor valor agregado están. Una muy significativa que se ha desarrollado en las últimas semanas es justamente la posibilidad de empezar a producir carne porcina para el mercado chino, lo cual es una inversión muy importante en un momento bastante delicado de nuestra economía y aprovechar, digamos, un hueco en el mercado chino que es histórico en el sentido de la ventana de oportunidad es ahora, en el cual estamos viendo un proceso de reconfiguración del mercado, del sector agroindustrial chino. Y es esa ventana de oportunidad que tenemos para poder meternos en ese mercado que a nuestro país, o sea, le significaría una llegada de dólares genuinos colosal, en un momento en el cual justamente estamos muy necesitados de eso. Yo creo que esta oportunidad, digamos, puede ser muy provechosa, pero el tiempo es un factor importante, porque, como he dicho, China es un país que la soberanía alimentaria se la toma en serio, es un tema delicado, es un tema prioritario, y si ven que ese proyecto no lo pueden llevar adelante con nosotros, rápidamente van a buscar otro lugar donde puedan desarrollarlo. Una serie de factores y por, digamos, una larga historia de cooperación entre los dos países, nosotros en este momento estamos con esa ventana de oportunidad. Bien, muy claro. Con respecto a esto comentabas de los cerdos, el embajador Jorge Neme realizó una charla desde la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, donde dio las claras ideas de por qué cooperar o invertir, que los chinos inviertan en ese sector. Así que es muy interesante y es el futuro. Habría que pensarlo bien y adecuarlo a nuestros intereses y nuestras necesidades, por supuesto. Bueno, la siguiente pregunta te voy a comentar. ¿Cómo analiza la expansión de China a nivel cultural? Esto también es muy interesante. En la última década aumentó su presupuesto en becas académicas y hay intercambios universitarios y por fuera de esos rubros. ¿China piensa usar la cultura como soft power, como han hecho tradicionalmente las potencias hegemónicas? Bueno, digamos, eso es una pregunta que me toca un tanto de cerca, en la medida que yo justamente tuve la oportunidad de vivir 2 años en Beijing, porque me gané una beca, auspiciada por el gobierno chino, que es la beca de la Academia Yenching, que es una beca cuya misión es la formación de futuros líderes globales. Dentro justamente de la Universidad de Pekín, que es la primera universidad del país. China está haciendo un esfuerzo en ese ámbito, sin lugar a duda. Tiene todavía un cierto camino para recorrer, digamos. Por un lado, la importancia económica y política de China en el mundo, todavía, digamos, su soft power, digamos, todo eso las cosas más etéreas, digamos, de la imagen del país, de la opinión que tiene ese país en el mundo, de los atractivos que son su cultura, sus productos, su forma de vida, lo que ofrece, un poco su prestigio, también si se quiere. Su soft power no ha alcanzado, digamos, el nivel que tiene, digamos, su importancia económica. Sin embargo, digamos, esto siempre ha pasado con todos los países. No nos confundamos. En el siglo XIX, a pesar de que la potencia hegemónica era claramente Inglaterra, el francés como idioma y la cultura francesa siguió teniendo un lugar predominante durante décadas.
a pesar de haber sido la principal economía del mundo a partir de 1895 aproximadamente, tardó muchas décadas Estados Unidos en tener ese soft power. O sea, si pensamos en la Europa del Titanic, la opinión de los europeos de Estados Unidos no era tan elevada, la verdad. Ni les parecía que eran gente particularmente sofisticada, ni que tenían particularmente mucha cultura, o sea, su valoración no era muy positiva. Pero digamos, esto es una cosa natural de los vaivenes del soft power y cómo se desarrolla un poco más a posteriori. Y cómo también se puede sobrevivir hasta la decadencia, digamos, económica, política de un país. Sin embargo, digamos, el soft power es un factor importante en cualquier país, y sobre todo, digamos, cuando estamos hablando de países que tienen ciertos roles sobre el escenario mundial, unos roles un poco más protagónicos. China es un país que está desarrollando un poco su soft power y está, digamos, utilizando un par de cosas clave para ir construyendo ese soft power, desde una recuperación y revalorización de su cultura tradicional, que en la época maoísta había quedado un poco relegada. La idea, digamos, de la China más tradicional, que, digamos, es una cultura milenaria y una civilización o sea, realmente muy rica que vale la pena explorar, desde la caligrafía, la filosofía, a su poesía, a sus religiones, a su diversidad cultural, hasta su comida. Digamos, en eso China tiene vasto potencial para crecer su soft power. Lo vemos en algunas cosas diplomáticamente bastante claves, por ejemplo, la diplomacia de los pandas, como el programa chino, digamos, justamente de donación de pandas a distintos zoológicos del mundo, zoológicos que estaban en condiciones justamente de poder cuidar los pandas y poder reproducir los pandas, y con la condición de que todos los descendientes de esos pandas vuelvan a China. Ha sido una cosa clave, sobre todo en los 90 estaba mucho eso. Bueno, la Olimpiada de Beijing, digamos, del 2008, fue sin lugar a dudas como esa carta de presentación de la nueva China ante el mundo, con los Juegos Olímpicos espectaculares. Y de repente vemos, digamos, estos cambios del soft power chino en cuestiones como tomar un rol mucho más protagónico, por ejemplo, en cuestión ambiental, con la Franja y la Ruta, que tiene su cuota importante de soft power. Sin embargo, digamos, China es un país que todavía le tiene espacio un rato para recorrer en este sentido. Y con eso, digamos, enfrenta algunos desafíos y también sigue enfrentando algunos prejuicios significativos en el mundo, particularmente de algunos países occidentales, que en mucha medida también tiene que ver con su sistema de gobierno, que no deja de ser, digamos, desde lo político, un modelo marxista-leninista tradicional, con todas sus implicancias, con sus particularidades, ventajas y desventajas, que si quieren en otro momento lo discutimos, pero ese es el sistema de gobierno, y digamos, hay cierto prejuicio, sobre todo, digamos, en las democracias occidentales, frente a ese sistema de gobierno, que muchas veces lo vemos, digamos, de formas más directas, y titulares de, bueno, porque la China comunista hace esto o lo otro, o a veces más, o sea, ligeramente más sutiles, pero donde ese prejuicio está. Por ejemplo, en el planteamiento de que un deterioro entre las relaciones de China y Estados Unidos es una nueva Guerra Fría. Yo personalmente, no soy el único que opina esto, o sea, gente que sabe mucho más del tema y académicos de mucho mayor peso que yo también lo dicen. Yo creo que es un error. Personalmente yo creo que es un error encuadrar el conflicto entre China y Estados Unidos como una nueva Guerra Fría, porque la Guerra Fría fue un fenómeno histórico puntual, con unas particularidades muy especiales que la verdad que difieren de la realidad inmensamente. O sea, no estamos frente a una competencia entre dos superpotencias acerca de la promoción de su modelo universalmente aplicable para el resto del mundo.
en, digamos, una lucha que ambas viven como si fuese de vida o muerte. No, eso no es lo que va a pasar acá. En la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos casi fueron a la guerra nuclear por Cuba, que es una isla azucarera del Caribe. No creo que estamos en esas circunstancias, no creo que, si de repente hay un gobierno pro-chino en Cerdeña, no creo que va a haber riesgo de una guerra nuclear. No estamos frente a esas circunstancias. Estamos, sí, ante un deterioro marcado, evidente, público, de las relaciones entre dos grandes potencias, que son cada vez menos, digamos, el modelo bipolar de la Guerra Fría, y es un modelo más tradicional de dos grandes potencias, sin lugar a dudas las principales, entre varias potencias y entre varias zonas de influencia, con, digamos, autores muy autónomos. Digamos, la India, por decir algo, que es un actor que no tiene particularmente buenas relaciones ni con China ni con Estados Unidos. Rusia es un actor autónomo, tiene circunstancialmente mejores relaciones con China que con Europa o Estados Unidos, pero, digamos, Rusia tiene su propia agenda y sus propios intereses y los va a defender. Japón, lo mismo. Turquía, lo mismo. Irán, lo mismo. Entonces estamos frente a un escenario que me parece que un proceso histórico que hay que intentar entenderlo en sus propios términos. Vamos, a diferencia de la historia, todavía no tenemos el diario del lunes. Entonces tenemos que ir haciendo análisis y predicciones en tiempo real con las limitaciones del caso. No quiere decir que no tengamos que hacerlos, pero también es importante tener en cuenta nuestros propios prejuicios analíticos al llevarlo a cabo. Y en ese sentido, yo creo que el titular de la nueva Guerra Fría, si bien es atractivo, es pochoclero, difiere bastante de la realidad. Bien, bueno, perfecto. Me contestaste también la última pregunta, que era esto sobre la posible Segunda Guerra Fría que tanto han hablado. Nosotros hemos analizado desde la Red APE, y tenemos un convenio con ISAPE, hemos analizado un libro que se llama Has China Won, que es de Kishore Mahbubani, un profesor singapurense que justamente habla de este tema y bueno, tienen la misma sintonía con lo que acabas de decir. Sinceramente la exposición y las respuestas a las preguntas han sido muy interesantes. Quisiera agradecerte en nombre de toda la red y todos los participantes porque fue una exposición muy amena, muy clara, muy específica. Sabemos que vos sos experto en estos temas, pero a su vez queremos agradecerte la clara exposición que tenés. Así que, bueno, desde ya esto va a quedar grabado para todos, para los que después lo quieran volver a ver, y cerramos con un gran agradecimiento a Francisco. Gracias por tenerte hoy acá. No, muchas gracias por la invitación y agradezco a todos los que nos acompañaron esta tarde.